Como digo, como esto no tenía otra manera de tenerlo, pues sí, 31 euros me ha costado. Seguramente es bastante más caro. El primer volumen es Cigarrales de Toledo. Vamos a ver, Cigarrales de Toledo está muy bien en esta edición, en la edición de Castalia. No entiendo para qué comprárselo en una edición que no tiene ninguna nota. Cigarrales de Toledo, ¿alguna nota necesita? Sí, ninguna nota, a no ser que vengan al final. No. Es que las ediciones de Turner son el texto, mondo y lirondo, sin notas críticas, sin variantes textuales, sin comentarios, sin nada, yo diría que incluso sin introducción. Esto es el Albarán, que no he podido sacarlo porque está pegado con... Bueno, me voy a arriesgar, delante de todos ustedes, me voy a arriesgar a cargarme el libro muy poco a poco. Nada, no me atrevo. Porque además una edición de... Bueno, en realidad, 31 euros, ya lo digo, es... Nada, no puedo. Venga, que se quede. Que se quede, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, que seguramente no tiene ni introducción, porque es lo habitual. Sí, suma del privilegio. Bueno, aquí está, prólogo, sí hay un prólogo. La formación de una arquitectura ternaria a lo divino. Muy pretencioso es eso. Y no tiene licencia para ser pretenciosa. Ah, es una edición de Pilar Palomo Vázquez, luego volverá a aparecer. Es una edición de Pilar Palomo Vázquez, luego volverá. Hay una nota a esta edición. Deleitar aprovechando se editó en Madrid en 1635. No es más que una posibilidad no unánimemente aceptada la existencia de una segunda edición en 1639. Bueno, menudo follón, o sea, si es que todavía no saben nada. Bueno, deleitar aprovechando que tiene dentro algunas obras que sí se pueden encontrar. Bueno, deleitar aprovechando. Son, vamos a ver, 950 páginas. 950 páginas. Y efectivamente estoy pensando, no, esto o se tiene en la edición de Turner, o que yo sepa no hay otra edición. Bueno, aquí debería decirlo. A ver. En suma del privilegio. Para la composición de su segunda miscelánea, Tirso se acoge de nuevo, como vimos en Cigarrales de Toledo, prólogo al volumen primero, a la forma habitual de la novela cortesana, la tertulia de damas y caballeros que con motivo de unas fiestas... Vamos, el Decameron de Boccaccio. Que con motivo de unas fiestas, las del carnaval como en tiempo de regocijo de Castillo Solórzano, se reúnen para organizar entretenimientos deleitables pero edificantes. Yo creo, claro, el último ejemplo de este tipo de novelas sería Los Juegos del Sacromonte de Ignacio Gómez de Liaño, y esos juegos de salas en salas. Sí, Los Juegos del Sacromonte vendrían a ser... además en este estilo clásico, porque luego tiene otras novelas que podrían ser semejantes, como esa que parece tener nombre de sindicato policial, Musapol, pero no, bueno, sí, pero Los Juegos del Sacromonte están en este espíritu. No, pero yo lo que quiero saber es si hay otras ediciones. Y por lo que estoy viendo, vamos a ver, no lo parece. A ver si hay una sección de bibliografía. Nota esta edición, pues, puede haber. Aquí está, bibliografía. Remito para el estudio de la prosa tirsista a la obra indicada en el tomo anterior de obras. André Nouguet, L'œuvre en prose de Tirso de Molina, París 1962. Pero deseo hacer constar que la presente edición y su prólogo son el resultado de una serie de trabajos propios anteriores, a los que remito al lector interesado en una ampliación de las breves páginas introductorias. La novela cortesana, forma y estructura, Cupsa Editorial, Barcelona, 1976, sobre Tirso y la Vulgata, en homenaje, en fin, se está autocitando, por lo que yo entiendo, a lo mejor es, vamos, no lo sé, pero por lo que yo he visto, porque evidentemente me he tomado mucha molestia en ver si podía encontrar una edición más barata y que no fuera de Turner, pues sí, cuando se los pela son bonitos, pero es que por fuera son horribles, ya lo digo, muy caros y sin notas. Me he esforzado mucho en encontrar Deleitar aprovechando en una edición que no fuera la de Turner, no la he encontrado, así que imagino que esto es lo que hay. Desde luego, por una vez merece la pena tener un volumen
de Turner. Sigamos con el estado de la cuestión tal como lo presenta la Real Academia de la Historia. Deleitar aprovechando. El 11 de julio de 1636 se le otorgó el grado de maestro de la orden que por un breve del pontífice Urbano VIII se confirmaba un año después, pero Fray Gabriel no dio clases en ninguna universidad, sino en conventos de la Merced. El 25 de enero de 1638, el padre Tellez declaraba su edad, 57 años, ante el Tribunal de la Inquisición de Madrid, para testificar que conocía a los parientes del jesuita dominicano Padre Valdecillo, dato que viene a confirmar la fecha antes indicada de su nacimiento. El 8 de marzo firmó en Madrid las Quinas de Portugal. En 1639 terminó la historia de la orden, porque a nadie sorprenderá que una cosa así lleve su tiempo. 1639. Y en 1640 la genealogía de la Casa de Sástago y la vida de la Santa Madre María de Cervellón. Esas dos obras no las tengo. En 1642 asistió al capítulo de Guadalajara y en 1643 residía en Toledo. En 1645 tomó parte en el capítulo de Castilla, asimismo en Guadalajara, donde se le nombró el 2 de octubre comendador del convento de Soria. Aunque tardó unos meses en posesionarse del cargo, hay pruebas evidentes de su estancia en Soria ya en 1646. De camino a Madrid, falleció en el convento de Almazán, Soria, el, pregunta 20, de febrero de 1648. Murió olvidado de casi todos, y tan solo se dijeron unas misas en su sufragio suyo en los conventos mercedarios de Castilla. Allí, en la iglesia del abandonado convento de Almazán, aunque haya sido declarado monumento nacional, reposan sus restos. Vaya, pues, la historia parece que acaba bien, porque si muere olvidado de todos, se sabrá dónde están sus restos, no como aquellos a los que se homenajeó, se los llevó a San Francisco el Grande y luego se perdieron. Pero no, primero que a los olvidados también se pierden. Ahí están los enterrados en la iglesia de Santa Ana de Granada, cubiertos por cemento, y a todos tarde o temprano se los olvida. A Cervantes, que para mí fue un error buscarlo. El que su cuerpo estuviera olvidado es un buen testimonio de lo que es España. Hasta casi 2 siglos después de su muerte, en que comenzaron a rehabilitarlo Hartzenbusch y algunos eruditos, claro, es que tienen que venir con el teatro español, a pesar de que don Ignacio de Luzán sigue respetándolo, con el teatro español de nuestros siglos de oro, tienen que venir los alemanes como el conde von Schack, o los hijos de los alemanes, en este caso Hartzenbusch, que era hijo de un ebanista alemán, a rescatarlo. Pero aunque no es así del todo, y bueno, dice esto, hasta casi 2 siglos después de su muerte, en que comenzaron a rehabilitarlo Hartzenbusch y algunos eruditos, permanecería olvidado el gran Tirso de Molina. Bueno, no del todo, no tuvieron que venir los alemanes en exclusiva. Aquí tengo la edición de las obras de Tirso de Molina por Hartzenbusch. Y hay que decir, bueno, él mismo lo dice, comedias escogidas de Fray Gabriel Tellez, el maestro Tirso de Molina, juntas en colección ilustradas por don Juan Eugenio Hartzenbusch. Nueva edición, porque antes, en primer lugar, Hartzenbusch sacó una edición en la que consideraba que lo importante era ofrecer lo mejor, porque para qué publicar lo que a nadie iba a interesar o nadie iba a leer. Un criterio curioso, pero luego, en fin, hizo una edición más erudita con ese criterio de no, hay que darlo todo, hay que aquí darlo todo y no solo lo excelente, lo mejor, sino que el lector pueda tener el cuadro completo. Bueno, pues en esta nueva edición tenemos los juicios, o sea, para que quede claro que no estaba olvidado de los españoles, tenemos tenemos unos artículos biográficos y críticos de autores españoles, don Agustín Durán, Ramón Mesonero Romanos,
Alberto Lista, bueno, no es precisamente un... extrañamente, Francisco Javier de Burgos, sí, en fin, se extiende bastante... Claro, porque nosotros conocemos a Francisco Javier de Burgos por otras cosas, pero Francisco Martínez de la Rosa, Antonio Gil de Zárate, o sea, todos estos sí que se preocuparon por Tirso de Molina. Bien, hasta aquí los juicios. Luego viene el catálogo razonado de las obras dramáticas de Fray Gabriel Tellez, aunque encabeza una obra que no es dramática, que son los Cigarrales de Toledo, el vergonzoso en Palacio, como han de ser los amigos, claro, sí, las comedias de Tirso de Molina, estas comedias que tienen obras que no son Tirso de Molina. Parte cuarta, bien. Bueno, pues un catálogo, digamos, incompleto. Y luego ya empiezan directamente los textos. Palabras y plumas, venga, empieza. Es lo mejor que se podía hacer en aquella época con lo que había. O sea, está bien, pero evidentemente la edición de Hartzenbusch está muy, muy superada. Ahora veremos por qué otras ediciones. Hoy, por fortuna, bueno, no empecé, como dirían en Pulp Fiction, no empecemos a... No nos entusiasmemos demasiado, porque ya empieza a celebrar. Hoy, por fortuna, como observa Blanca Oteiza, el estado de la investigación en torno a su vida y su obra es esperanzador. Ya, vamos a ver. Sí, esperanzador, pero no bueno, ni muchísimo menos, queda demasiado por hacer. La creación del Instituto de Estudios Tirsianos, IET, los congresos que se celebran, las nuevas ediciones y trabajos que siguen apareciendo, así lo proclaman plenamente. Tirso de Molina escribió unas 400 obras, de las que se conservan cerca de 100, aunque algunas y aún otras hayan sido ya citadas. Se deben destacar aquí sus obras más significativas y, en primer término, las dramáticas. Calificado de drama fantástico, fusión perfecta de lo sensual y lo teológico, El burlador de Sevilla y Convidado de Piedra es la primera obra en que aparece la figura de Don Juan, sin ser superada en sus múltiples derivaciones. Bueno, menudo juicio. Pobre Don Giovanni de Mozart. No vamos a decir que Lorenzo da Ponte sea Shakespeare, pero el hombre se esfuerza y además con criterios shakespearianos, porque Mozart le dice, no, el comendador que no hable demasiado porque el padre de Hamlet habla demasiado y un fantasma tan hablador pierde efecto. O sea, vamos a ver, Don Giovanni, decir que nada supera al burlador, hombre, Don Giovanni es la mejor ópera de la historia de la ópera. Caramba, ¿no? Según mi juicio personalísimo, el Don Giovanni es la mejor ópera de la historia de la música. Vamos a calmarnos un poco. Parece indiscutible el origen español de este personaje, aunque Farinelli haya visto en él un tipo de la Italia renacentista o se haya querido presentarlo como originario de la tradición sevillana. No cabe pensar, por ejemplo, en don Miguel de Mañara, hermano mayor del Hospital de la Caridad de Sevilla, pues aún no había nacido cuando se deduce que Tirso redactó El burlador. Son más claros los antecedentes literarios. Bueno, Machado usa a Mañara como ejemplo de seductor, pero efectivamente Mañara es un avatar más de ese tipo universal, porque efectivamente es posterior a estas leyendas. Además es casi una leyenda sevillana, pero es un tipo más de un arquetipo desde luego anterior. En el mismo, dice, son más claros los antecedentes literarios. En el mismo título de la obra hay dos partes bien diferenciadas: el burlador, que significa la transgresión moral, y el convidado, su expiación. Del libertino hay precedentes en El rufián dichoso de Cervantes, El esclavo del demonio de Mira de Amezcua y La fianza satisfecha de Lope. En cuanto a la expiación, en alguna conseja, como la del joven irrespetuoso que tropieza con una calavera y la invita a cenar, y cuando aquella le devuelve el convite o perece el invitado, o se salva por la intercesión de la Virgen o de un santo, que es ya el Tenorio de Zorrilla, cuando Don Juan se salva de manera goetheana, como si fuera el Fausto
de Goethe por el amor puro de... Bueno, me asombra... No, bueno, sigue hablando de él, pero... en fin, no sé si va a citar, pero debería, insisto, debería citar a Menéndez Pidal. Es un estudio óptimo sobre el burlador, más allá de su autoría, sobre las fuentes del burlador, es un estudio óptimo, y debería citar también, luego vemos la bibliografía, pero convendría tener en cuenta también La leyenda de Don Juan, orígenes poéticos de El burlador de Sevilla y convidado de piedra, de 1908, de Víctor Said Armesto. También habría que tener en cuenta esa obra. Sigue analizando de una manera muy superficial. Este famoso drama ha sido recreado más que ninguna otra obra, no solo en la literatura española. Antonio de Zamora, Zorrilla, Córdoba Maldonado, Espronceda, López de Ayala, Echegaray, Unamuno, Villaespesa, Valle Inclán, Martínez Sierra, Los Machado, Azorín, Pérez de Ayala, Los Quintero, Grau, sí, Grau, de una manera muy original, Torrente Ballester. Sí, un pedazo de novela, sino en las principales literaturas europeas, en la francesa. Todo esto es impertinente. Hay la editorial Robert Laffont publicó un diccionario de Don Juan, que era un tochaco con todas las derivaciones de la leyenda. Querer resumirlo todo en un párrafo, aunque de momento lo está haciendo bastante bien, pero bueno, sino en las principales literaturas europeas, en la francesa Molière, Dumas padre, Stendhal, Baudelaire, Maupassant, Lenormand, Mérimée, Barbey d'Aurevilly, Bataille, Monterland, Lila. En la inglesa, Shawell, Byron, Shaw, Bennett. En lengua alemana, Hoffmann, Lenau, Frisch. En la literatura portuguesa, Guerra Junqueiro. En la italiana, Goldoni, Ciccognini y Da Ponte, cuyo libreto origina la famosa ópera de Mozart, a la cual seguirán las de Gluck y Strauss. Desconocía por completo la de Gluck y me extraña muchísimo. Efectivamente, dice, seguirán, claro, esto está mal. ¿Cómo va a ser? No, la de Gluck, que no es una ópera, es un ballet. Don Juan ou le Festin de Pierre. O sea, imagino que está siguiendo a Molière, aunque no lo tengo muy claro. Bueno, está siguiendo, pero si no hay texto. Es un ballet, hay una coreografía de Gasparo Angiolini, una coreografía de Angiolini. Y se estrenó en Viena en 1761, mientras que el Don Giovanni de Mozart se estrenó en Praga, en el año de 1787. Es anterior el ballet de Gluck, no una ópera, un ballet. Es que dice, a la cual seguirán las de Gluck. No, la de Gluck es anterior. Y bueno, Strauss, sí, por supuesto, Don Juan de Strauss es muy posterior. O en la literatura rusa, Pushkin. ¿Se ha citado a Byron? Sí, ha citado a Byron. Aquí dice Pushkin y Byron. Claro, hay que citar a Byron. Byron es uno de los más importantes. El burlador, origen de Don Juan, es el personaje literario de mayor universalidad. Ahí tenemos una afirmación, una afirmación temeraria. El burlador, digo que es, en fin, hemos visto que es universal, pero vamos a calmarnos con las afirmaciones extemporáneas y atrabiliarias e intemperantes. El burlador, en suma, como observa, Arellano, o sea, no ha citado a Menéndez Pidal, no ha citado a Said Armesto, y ahora cita a Arellano, que es un señor ahí con pajarita, que tiene unas chapuzas, que comete ahí unas chapuzas memorables, pero
Arellano, Ignacio Arellano, es la gran autoridad sobre el siglo XVII. Es con mínimas discrepancias una obra eminentemente artística nacida de la pluma de Tirso. Las interpretaciones de Don Juan, nacido del personaje creado por Tirso, son múltiples. La de un arquetipo viril, Ortega y Gasset, la de un inmaduro sexual, Marañón, y según otros, la de un irresponsable que goza con el placer de engañar. Creo que estamos perdiendo el tiempo leyendo cosas que sabe todo el mundo, cuando lo que dice Menéndez Pidal es mucho más interesante. Todo el mundo sabe esto de que para Marañón, Don Juan, ¿no? Es tan... considerado el mejor drama teológico de la literatura, en la literatura española, El condenado por desconfiado, y esto sí que no lo voy a leer, porque ya lo digo. Brillantísimo, magnífico análisis del condenado por desconfiado de Menéndez Pidal, remitiéndose a la leyenda, a la literatura budista, a la literatura india. De hecho, podría leer, vamos a ver, a las fuentes de, vamos a ver, estudios de, bueno, no voy a encontrar ni siquiera Enrico, claro, Paulo Durán. Lo primero sería encontrar dónde, aquí está, vamos a ver, sí. Sí, vamos a leerlo, que esto es mucho más interesante que lo que dice el diccionario de la Real Academia de la Historia, que de todas maneras lo estamos leyendo y comentando, pero está al alcance de cualquiera. Bueno, la verdad es que es un cuento bastante largo, pero... He aquí lo que se cuenta en un descomunal episodio del viejísimo poema indio Mahabharata. Un ilustre brahman llamado Kaushika, que estudiaba... es que claro, los franceses usan la C con cedilla para representar la sibilante, pero de todas maneras ya hice un comentario en el que mostré cómo hay manuales de sánscrito que dicen que esas dos sibilantes fricativas hay manuales que dicen que una se pronuncia de una manera y la otra de otra, y hay manuales que dicen lo contrario. Bueno, Kaushika, que estudiaba los libros sagrados y hacía penitencias fuertes, estaba una vez recitando los Vedas al pie de un árbol, en cuya copa tenía su nido una grulla. Esta manchó con su estiércol al Brahman, el cual, enojado, la maldijo y al punto cayó muerta. Muy pesaroso el Brahman de su cólera injusta, se apartó de allí y fuese a recoger limosna a la aldea. En una casa la dueña le mandó a guardar un poco mientras ella limpiaba el cacharro para darle comida. Pero he aquí que en esto llegó el amo, cansado, muerto de hambre, y la dueña, olvidándose del Brahman, sirvió al marido, disponiéndole el baño de pies, el enjuague, alargándole la silla, presentándole los manjares. La mujer de los ojos negros adoraba a su marido como a un dios, y no cesaba de ir y venir, atendiéndole en lo que necesitaba, ensimismada, sin pensar en otra cosa. Al fin reparó de nuevo en el Brahman, y corrió a darle una limosna. Él le preguntó: «¿Por qué me has hecho aguardar y no me has despedido?». Y la buena mujer, como le viera encenderse en cólera, los brahmanes de las leyendas indias eran muy levantiscos, eran muy atrabiliarios, tenían muy mala leche. Y la buena mujer, como le viera encenderse en cólera, le respondió a la dueña: «Perdóname, maestro, mi esposo es mi más alta deidad, acaba de llegar fatigado y le he servido». El mendigante no se calmaba. «Tú no has honrado al Brahman como debías, pues has preferido a tu marido. El mismo Indra venera a los brahmanes. ¿Cuánto más no debe hacerlo un mortal? ¡Ah, loca! ¿No has oído de los viejos que los brahmanes son iguales al dios del fuego y pueden hasta abrasar la tierra?» La mujer respondió: «No te irrites, santo penitente. ¿Qué castigo me envías con ese mirar airado? Jamás he despreciado los sabios brahmanes cuyo poder conozco. Las ondas del mar fueron secadas por su ira, y aún dura el fuego que su indignación encendió en la selva de Dandaka. Pero yo me he consagrado al culto de mi esposo.
Este es de todos los dioses mi más alto dios, y antepongo mis deberes para con él a todos los otros. Bien sé que la grulla ha sido abrasada por el fuego de tu ira. La ira es el peor de los enemigos del hombre, y quien ha domado el amor y la cólera, quien estima a todos los hombres como a sí mismo, a éste reconocen los dioses por verdadero Brahman. Tú, aunque venerable, puro, ejercitado en el bien y consagrado al estudio, me parece que aún no conoces la virtud en su verdadera esencia. Si conoces la más elevada virtud, vete a la ciudad de Mithila y busca al santo cazador Dharmavyada. Este, respetuoso servidor de sus padres, dueño de sus sentidos, te hará conocer los sagrados deberes. Y perdona mi osadía en hablarte así, pues el que se esfuerza en la bondad respeta a la mujer. El Brahman se humilló. Tu reprensión ha curado mi enojo. Bendita seas. Iré donde me ordenas. Y dando crédito al mandato por la prodigiosa revelación del caso de la grulla, y cautivado por el dulce hablar de la buena esposa, se dirigió a Mithila, atravesando bosques, ríos y pueblos. Cuando llegó a la espléndida ciudad, tomó entre los brahmanes informes del cazador Dharmavyada. Le buscó y hallóle en el matadero, vendiendo caza y carne de búfalo. El cazador, al ver al brahmán que se había puesto separado de los compradores, fue a él y le saludó. «Bienvenido seas, venerable. Soy un cazador. ¿En qué puedo servirte?» «Ya sé que te dijo la casta esposa, ve a Mithila. Sé toda la causa de tu viaje». Y el brahmán quedó asombrado de este segundo prodigio, parejo con el saber de la mujer la muerte de la grulla. El cazador halló la estancia en el matadero indecorosa para el brahmán y le llevó a su casa. Allí, después de tomar asiento, habló el brahmán sobre el oficio de cazador, que, pues consiste en hacer daño a seres vivientes, es considerado en India como pecaminoso. «¿Qué ocupación la tuya? Me duelo muchísimo del espantoso oficio que tienes». El cazador respondió: «Esta profesión viene en mi familia de mi abuelo a mi padre, y no me enoja proseguir en el oficio heredado, cumpliendo con el género de vida que ha dispuesto el Creador. Sirvo respetuosamente a mis viejos padres, no abrigo rencores, doy la limosna que puedo, amparo al huésped y al sirviente, vivo yo con lo que me sobra, no desprecio a nadie, ni murmuro de los poderosos. Lo que hago en esta encarnación es resultado de lo que hice en las anteriores. Repara que el mundo necesita igualmente las artes manuales, que son patrimonio de la casta de los Shudras, la agricultura, que pertenece a la casta de los Vaishyas, la guerra propia de los caballeros, la penitencia, los Vedas y la verdad que cultivan los brahmanes. Luego se entabla un largo coloquio acerca de la perfección moral entre el brahman que interroga y el cazador que contesta. El cazador expone los misterios de la transmigración. Bueno, esto nos lo saltamos porque ya es el excurso dentro de un excurso, dentro de un excurso, dentro de un excurso habitual en el Mahabharata. Dice Menéndez Pidal: este cuento, bastante divulgado por la India, como lo prueba el hallarse no solo en el Mahabharata, sino también en la colección llamada Shukasaptati, o sea, debió de servir originariamente para la predicación budista, que tanto uso hizo de los ejemplos morales. Cualquier día puede ser descubierta esa primitiva forma cuando se conozca mejor la literatura búdica. Esta, por la belleza incomparable de sus cuentos, por el espíritu ascético y la moral elevada que los informa, tuvo gran difusión no solo en Asia, sino también entre los pueblos cristianos, y ella hubo de ser la que transmitió a Europa la historia del Brahman y el cazador. Antes hemos hablado de la similitud entre las picardías, entre la vida picaresca de los monjes budistas y los monjes católicos, pero también hay que reconocer que hay una similitud entre el ascetismo, la moral y los cuentos y apólogos morales budistas y católicos, y desde luego en el Condenado por desconfiado, como muy bien supo ver Menéndez Pidal, tenemos una de estas confluencias, uno de estos puntos en los que desembocan las dos tradiciones.
Bueno, simplemente nota las similitudes sin detallar mucho por qué tradición arábiga, latina podría haber llegado, pero bueno, me parece que su